Buenos días, queridos hermanos. Estoy un poquito afectado de mi garganta, pero bien, gracias a Dios. Hoy día, esta mañana, quiero revisar con ustedes algunos versículos bíblicos que colocarán el contexto de nuestra reflexión de hoy en torno a la palabra del Señor. Sin antes orar al Padre para efecto de que esta palabra que es espiritual pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, desde el mismo cielo. Amén. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, esta mañana que tú derrames el pan nuestro de cada día y podamos, Señor, hoy día ser edificados en torno a tu palabra. Te damos gracias porque hoy tú nos consideras para poder ser guiados a través de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy en una faena minera, por lo tanto, el escenario que tengo hoy día es en un entorno muy diferente al regular. Pero en todo tiempo y en todo lugar nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar en torno a la palabra del Señor. Mire, en Lucas 10, 25, 27 se habla de la parábola del buen samaritano. Pero esto ocurre en un contexto y nosotros vemos ahí en estos dos versículos el contexto de lo que Jesús va a hablar. Dice ahí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Jesús le está respondiendo a alguien que quería probarle para efecto de hacerlo tropezar y en función de eso poder prenderle conforme a la ley y someterlo a consecuencias, ya sabemos que buscaban matarle. ¿Y Jesús de qué está hablando aquí? ¿O qué está haciendo? Lo que está haciendo es mirando igual a su enemigo como a su hermano. En realidad es el contexto de la diferencia que hay entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Dios no tiene por enemigo a Satanás, pero sí Satanás tiene por enemigo a Dios y toda su obra. Dios no se desvive ni está preocupado por lo que hará Satanás. Y él sigue avanzando su obra. Pero Satanás está siempre preocupado y maquinando en contra de lo bueno. Esto debemos reconocerlo dentro de nosotros también. Nosotros, cuando estamos con corazones que no son de Dios, estamos preocupados de lo que están haciendo otros en beneficio de nosotros. En cambio, cuando nuestras meditaciones son conforme al corazón de Dios, nosotros no nos detenemos ante lo que otros hagan o no hagan respecto a la voluntad que el Padre ha puesto en nuestras vidas. Y esto es muy importante porque nos determina siempre para bien. Fíjese que Jesús está tan preocupado de esta persona que lo que está haciendo le responde conforme a Levítico 19, el versículo 17 y 18, que dice:
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Qué bonito esto, porque en Deuteronomios 6:5 también dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, Él obra y hace para con su prójimo, no por si es que el prójimo se lo merece o no, sino porque Él ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué beneficio hay en esto en nuestro corazón? Porque nos da infinitas posibilidades de seguir avanzando en los propósitos que hemos sido llamados, no importando lo que haga o no hagan los demás. Vuelvo a afirmar este punto. Dios nos mandata, por ejemplo, que nosotros debemos amar a nuestra esposa como el vaso más que frágil. Y no nos coloca condiciones, si es que ella se lo merece o no. ¿Quién se beneficia? Es la esposa. Pero nosotros no lo hacemos de cara a las bendiciones o a los beneficios que vamos a recibir al obrar así, sino que lo hacemos porque amamos a Dios por sobre todas las cosas. Esto permite que, si nosotros andamos en este sentido, avanzaremos en la vida cumpliendo todos nuestros propósitos. Nada ni nadie nos apartará del amor del Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo porvenir, nada nos apartará de que nosotros cumplamos la voluntad del Padre. Fíjense que en Marcos 12, 29, 31, Jesús les dijo: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, haciendo mención al Shema Israel. Shema Israel, Elohim, Ejad. Elohim, Ejad, el Señor uno es. El Shema Israel es un llamado, ¿no es cierto?, al pueblo, declarando de que Él es nuestro Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, y en Mateo 22, 37-40 ratifica esto el Evangelio. Pero entonces, ¿haciendo qué cosas alcanzaremos la eternidad? Esta es la respuesta que le da el Señor, ¿no es cierto?, en el paraje del buen samaritano a este intérprete de la ley que quería hacerle daño. Está diciendo: ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo confirmaba, como decía ahí en Mateo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces hay uno que es primero y otro que es después. Esto es una secuencia necesaria respecto a nuestro corazón. Y Pablo lo confirma en Romanos 13:9. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el siguiente versículo, en Romanos 13:10, Pablo declara, ¿no es cierto?, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto es dar y esto es recibir. Esto es amar y esto es querer. Por lo tanto, el flujo de lo que tenemos para entregar va a marcar la distinción del amar al prójimo.
Entonces amar al prójimo es el cumplimiento de la ley, es el amor. Las 2 tablas que Moisés recibió en la forma práctica entonces del amar. Por eso debemos entender bien y meditar respecto a estas 2 tablas que recibió Moisés. La totalidad de la acción humana establece el orden. Es decir, lo que tú haces establece el orden de tu vida. Por lo tanto, la acción humana que tiene que ver con la palabra y nuestro pensamiento son los que permiten nuestra acción. El Señor está diciendo, aquí hay una tabla, que son los primeros 5 mandamientos que habla ahí en Éxodo 20. Son para que tú sepas cómo relacionarte conmigo, cómo relacionarte con lo que está en el cielo, cómo comportarte dentro del templo. El templo de Dios. Y los otros 5 mandamientos son para que tú sepas cómo relacionarte con tu prójimo. Y este es el segundo, el otro es el primero. Esto es lo primero que debemos aprender a hacer. Y este es el segundo, la segunda tabla, cómo relacionarte con tu prójimo, cómo comportarte hacia afuera de tu templo. Entonces el Señor nos entregó las instrucciones, eso significa, para que nosotros aprendamos a vivir dentro del templo y fuera del templo, como sacerdote y como nación santa. A eso fuimos llamados. Por eso estas tablas de la ley son la forma práctica de amar. Dios nos enseña a amar a través de esto. Y fíjese que nosotros vemos, por ejemplo, en el acto de cómo se establece esta ley, dice, no matarás, esto es delito contra la vida, ¿no es cierto? Es una agresión física. Se traduce la palabra, se establece el pensamiento y se establece la acción. No cometerás adulterio, delito contra la familia, agresión moral. No hurtarás, delito contra la propiedad, agresión económica. No dirás contra tu prójimo falso testimonio, delito contra la reputación, agresión verbal. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo, delito contra el deseo, agresión mental. Todo se traduce en agresión cuando nosotros no aceptamos la palabra para con el prójimo. Y esto es la ley y los profetas. Entonces, se traduce como resultado final no cumplirlo en violencia. Y ese es el significado de la palabra jamás. Por eso es tan importante entender y observar lo que pasa, por ejemplo, hoy día en la amada nación de Israel, que el Señor nos establece que la dejó como el reloj profético de lo porvenir. Sigamos desobedeciendo al Señor y la violencia nos alcanzará. Entonces, me encanta la simetría y la armonía de esto, puesto que dice en lo que hemos leído recién y el Maestro y nuestro Señor Jesucristo nos instruía que hay una primero y la otra después. Yo no puedo pretender amar a mi prójimo si no estoy en simetría primero en mi corazón, en mi interior, con lo del cielo, con el Padre. Entonces, por ejemplo, el primer mandamiento, ¿no es cierto? O la primera palabra que está en la tabla
de relacionarme con el Padre, dice, yo soy tu Dios que te ha dado la vida, es simétrica con el primer mandamiento para con mi prójimo, que es el sexto, que protegerás la vida. No tendrás otros dioses, ¿no es cierto? Hablando del segundo mandamiento, es simétrico del mandamiento 7, que es el segundo de la tabla para con el prójimo, serás fiel a tu pareja. Respetarás mi nombre y mi patrimonio, respetarás los bienes de tu prójimo. Me rendirás un culto verdadero, dirás siempre la verdad. Honrarás a tus padres, respetarás las familias de los demás. Si te das cuenta, vas a poder cumplir lo que el Padre tiene diseñado para ti si primero dentro de ti estás en equilibrio y en relación perfecta con tu Padre Celestial. Nada va a pasar afuera, nada vamos a poder entregar que no tengamos primero adentro, que no hayamos recibido primeramente del Padre. Por eso es tan importante estas reflexiones que hacemos ahora. Y nosotros tenemos que entender que estos mandamientos, como yo creo que más le llamamos, están escritos en una intención del que habla, que es el Señor, en futuro imperfecto. Y es importante que nosotros entendamos esta distinción verbal, porque marca la intención del que habla. Entonces dice, el Estado de dice, por ejemplo, no tendrás, no correrás, no matarás, no hurtarás. Cuando estamos hablando en este tiempo verbal, estamos hablando en un tiempo verbal de futuro imperfecto, futuro. El futuro no es presente, no es ahora, no es una acción ahora, es algo que vas a alcanzar, es un propósito y además está en negativo, por lo tanto es un futuro imperfecto en negativo. No matarás, no hurtarás, no codiciarás. Si yo voy conduciendo mi vehículo, en la esquina hay una instrucción o un mandato, y ese es un mandato dice pare. Eso marca la acción de lo que debo hacer ahora. Pero no pararás, no dice así. Por lo tanto, lo que nos está entregando el Padre, que se presenta en el primer versículo de Éxodo 20 como libertador, son promesas. Promesas. Por cuanto yo soy tu libertador, si tú hoy día tienes esta relación conmigo, no matarás, no hurtarás. Y se empieza a establecer las promesas de Dios sobre nuestra vida. Entonces, amemos a Dios por sobre todas las cosas y las bendiciones nos alcanzarán. Aleluya. Dios nos bendiga, que podamos ser un testimonio santo para las naciones y podamos ser el sacerdote que Dios demanda de nosotros esta mañana. Bendiciones.